Hola amigos de YouTube, aquí les traigo el epílogo del final del volumen 4, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Epílogo. El continente del norte, apenas suroriental del gran imperio Leburan. A través de un canal estrecho, el agua del mar del Pico fluía en el continente del sudoeste. A través de ese canal, en la orilla opuesta del gran imperio Leburan, estaba la teocracia de Iruku, la tierra santa de la religión predominante de la humanidad. Más allá de la bahía se encontraba la cordillera Roteos, que bordeaba los tres países adyacentes. Era esta cordillera la que había protegido al país de la invasión antes de que se estableciera la religión y obtuviera su influencia sobre las otras naciones del continente. En el centro de la cordillera Roteos se encontraba una montaña particular llamada Monte Artus, que albergaba un enorme depósito de mitril. Durante siglos, la capital de la teocracia de Iruku había enseñado a sus creyentes que la capital del país era una utopía que nunca sufría ataques de guerra o monstruos. Mientras que el sistema patriarcal del gobierno de la época antes de la fundación de la religión todavía existía, el rey de esta tierra santa era un rey en nombre solamente. La persona que tenía el poder real en la teocracia de Iruku era el Papa, que residía en el templo a medio camino del monte Artus. Un templo al que solo se podía llegar escalando la escalera de la fe. Los que hacían la caminata hasta el monte Artus se encontraban con una enorme catedral que se había construido en lo alto del acantilado. La digna majestuosidad emitida por la catedral estaba a un nivel en el que incluso los extranjeros podían captar el poder del Papa. A pesar de su tamaño, solo a pocas personas se les permitía poner los pies dentro de la catedral. En la actualidad, los pasos de una mujer se oían mientras caminaba por el reluciente piso de piedra blanca del vestíbulo principal. La mujer tenía rasgos majestuosos y largo cabello rubio, su reveladora ropa blanca hacía hincapié en sus grandes pechos. A primera vista, su paseo sensual y su ropa reveladora hacían que la mujer pareciera una bailarina o una prostituta. Sin embargo, los lujosos brazaletes y otros accesorios que adornaban el cuerpo de la mujer eran cosas que esas clases de mujeres nunca podrían esperar poseer. Mientras la mujer continuaba caminando hacia la salida, la sombra de otra persona se acercó a ella. El hombre, que aparentemente era de tono benigno, caminaba con un cabello negro bien diseñado, estaba vestido con llamativos trajes canónicos y tenía una ligera sonrisa en su rostro al reconocer a la mujer a la que estaba caminando. Ambos se detuvieron en el centro del salón y se miraron. El hombre sonriente fue el primero en hablar, pero sus ojos permanecieron apuntando a los ojos de la mujer. Oh, Cardenal Castitas. Es raro verla aquí. Estaba seguro de que estaba pasando su tiempo pescando para hombres en el Imperio Occidental. La atmósfera alrededor de la mujer llamada Castitas cambió de inmediato ante el insulto del sonriente hombre, pero aún así logró mantener una sonrisa cautivadora mientras mostraba su gran pecho cruzando los brazos. En la teocracia de Iruku, los que tomaban el nombre de cardenal eran los segundos después del Papa en términos de poder. El nombre completo de la mujer escasamente vestida era Erin Luxuria. Erin lamió suavemente sus labios mientras miraba fijamente al hombre que tenía la misma posición que ella. Ahora, estaba haciendo el trabajo que el Papa me había asignado. Debido a que ha habido movimiento en el oeste, he usado una piedra de transferencia para volver y hacer mi informe. ¿No es raro que estés aquí también, Cardenal Liberalitas? Normalmente cumple sus deberes sin preocuparse por la insignificancia del mundo exterior, pero aquí está teniendo una audiencia con su santidad. Ocurrió algo inesperado. En el momento en que Erin estaba sonriendo, el rostro sonriente del Cardenal Liberalitas, cuyo verdadero nombre era Palermo Avaritia, se decoloró. No voy a ser exiliado al continente del sur como ese tonto Carlos. Los dos caballeros fantasmas que envié para recoger piedras de monstruos desaparecieron repentinamente, así que estoy aquí para apelar al Papa para reemplazos. Después de un breve momento de shock en lo que Palermo le había dicho, Erin dio un paso hacia él con una sonrisa significativa en su rostro. Dos caballeros fantasmas desaparecieron. ¿Dónde los desplegaste? ¿O simplemente tomó a los caballeros como un medio para fortalecer sus fuerzas personales? La sonrisa practicada que había estado en la cara de Palermo desapareció cuando una vena azul comenzó a palpitar en su frente. ¿Tú estás insinuando que le daría un informe falso al Papa? Fue una inyección repentina de una voz tranquila que logró romper la tensión entre ellos.
Eso es suficiente, ustedes dos. Ambos dejaron de mirarse el uno al otro y rápidamente se arrodillaron en la dirección de donde procedía la voz. Los dos cardenales respectivamente bajaron sus cabezas cuando el papa de la teocracia de Iruku se acercó. Gracias por su presencia, Thanatos-sama. El enfoque del papa era casi indetectable mientras caminaba por el suelo pulido sin hacer ruido. El papa sostenía un equipo decorativo que era representativo del poder que ejercía y que llevaba un traje aún más lujoso que los cardenales. En la cabeza del papa había una mitra con múltiples símbolos sagrados cosidos que solo a él se le permitía usar. La mitra también tenía un velo atado que ocultaba completamente la cara del papa. Él no era otro más que el hombre que la totalidad de la teocracia de Iruku seguía, Thanatos Shirobue Shiruku. Sin quitarse el velo, el papa comenzó a hablar con los dos cardenales. Palermo, voy a creer lo que dices sobre los caballeros fantasmas que faltan, hay algunos repuestos en el sótano. Erin, no ridiculices tanto a tus colegas. Los dos cardenales bajaron aún más la cabeza ante los comentarios del papa Thanatos. Según el informe de Erin, el ejército del Imperio Occidental se ha movilizado en respuesta a un ataque del Imperio Oriental. Las defensas del oeste se extenderán por un tiempo. Les pido que sigan su patrocinio en los próximos días. Entendemos. El papa dio a los dos un asentimiento satisfecho a su respuesta antes de apartarse de ambos. Mientras sus pasos hacían muy poco sonido, el papa podía ser oído mientras se alejaba. Cuando pasó por una ventana, una súbita ráfaga de viento sopló y levantó el velo del rostro del papa. Sin embargo, ninguna persona había visto alguna vez su rostro. Pequeña explicación que venía en la traducción en inglés. Los nombres de las personas de este capítulo son en su mayoría del latín y llevan bastantes, digamos, connotaciones religiosas. Junto con la forma en que estos cardenales tienen un nombre público y un nombre privado, creo que la mayoría estará de acuerdo conmigo en que algo está en marcha. Basado en los apellidos de los personajes introducidos, creo que el autor está jugando con conceptos cristianos aquí, los 7 pecados capitales y las 7 virtudes. Observa la capitalización. Luxuria castitas. Avaritia liberalitas. Luxuria significa originalmente extravagancia o exceso. Al principio, cuando escuchas sobre los 7 pecados capitales, conectarías esto con la avaricia, pero luxuria como pecado originalmente se refería a sentir un intenso deseo en el cuerpo. Piensa en sentir hambre/sed, querer tener sexo con cierta persona o querer tener una mejor casa/campo. A través de los siglos, la connotación sexual se convirtió en la dominante, y luxuria pasó de querer tener cosas, en exceso, a querer tener sexo, desenfrenado. Que se convirtió en el pecado capital de lujuria. Puesto que la lujuria es un pecado, lo contrario sería la virtud castitas, véase castidad. No creo que la castidad necesita explicaciones largas. Una persona que abarca la lujuria está durmiendo con todo el mundo, desea poder o objetos caros, mientras que una persona de castidad es pura, o limpia en un sentido físico y moral. O, si te alejas del sexo, alguien con integridad, moral y fidelidad. La virginidad es opcional. Avaritia es más sencillo de explicar. Es latín para avaricia y representa el deseo excesivo de tener/adquirir más de una necesidad. En esencia, significa que uno ya ha cubierto sus necesidades, pero todavía quiere más para cumplir un deseo incumplible de satisfacción. Liberalitas es la virtud opuesta a la avaricia, y podría ser mejor conocida como caritas, caridad o generosidad. Significa dar libremente a otros y debe ser obvio por qué se opone a la codicia, ya que usted da de sí mismo para que otros puedan sentirse mejor. En su raíz, representa el amor que uno siente hacia la humanidad, y Dios por supuesto. Con esto en mente, se puede ver algo de presagio aquí, considerando que las 7 personas más poderosas segundas en el poder de la religión Iruku tienen un apellido que representa uno de los 7 pecados capitales, mientras que públicamente son llamados por el nombre de su opuesta virtud. Si uno conoce los 7 pecados capitales, uno puede hacer una conjetura educada de cómo serán llamados los 5 cardenales restantes. P.D. Thanatos es griego y es el nombre de la personificación de la muerte. El griego precedió a los romanos, por lo que teniendo esto en mente, se puede leer lo siguiente en la situación en el reino Iruku. Thanatos, alias muerte, se encuentra sobre los 7 pecados/virtudes, ya que él es su jefe, y los precede. Ser muerte también implica que él durará más que ellos por mucho tiempo. Y por cierto, ese insulto que el cardenal masculino le dio a la femenina fue un poco más inteligente de lo que se pensaría. Pescar para hombres en un contexto religioso significa poner a los pecadores, cualquiera que no siga a la religión, en la iglesia.